Muy buenas noches. Un gran saludo a mis estudiantes del primer nivel medio, jornada de la noche, del Centro Integral de Adultos, Educación para Todos. Les presento la clase número 13, que se titula La República Conservadora, 1830 a 1861. El objetivo de la clase es identificar y relacionar los principales elementos culturales e históricos de la República Conservadora. Ahora, ¿qué es lo que es la República Conservadora? También se le denomina República Autoritaria. Fue un periodo de la historia del país marcado por los gobiernos del bando conservador o pelucón. Tras 8 años convulsionados, que se denominaron Organización de la República, había una fuerte tensión entre liberales y conservadores, y eso desemboca en una guerra civil, la guerra civil de 1829. Bueno, esa guerra civil, como lo vimos en clase anterior, se resolvió a favor de los conservadores, también llamados pelucones. Recuerden que el bando pelucón estaba formado por los pelucones o conservadores propiamente tales, los estanqueros, los o'higginistas y otros grupos, ¿verdad?, que tenían una visión más bien autoritaria y aristocrática de la sociedad, ¿ya? Frente a ellos estaban los liberales, los pipiolos, los federalistas, que tenían una visión más bien democrática, más transversal, que proponían el ejercicio de derechos de forma inmediata. Con esto, con este triunfo del bando pelucón sobre sus adversarios, ¿verdad?, comienza la llamada República Conservadora, Autoritaria o Aristocrática, que se va a prolongar desde 1830, cuando triunfan los pelucones en el campo de batalla de Lircay, hasta 1861, cuando es elegido presidente de Chile don José Joaquín Pérez. El 2 de junio de 1831 da comienzo a la República Conservadora. El principal presidente fue don José Joaquín Prieto y Diego Portales ocupó la vicepresidencia. A pesar de pertenecer al bando estanquero, Portales se convirtió en el verdadero ideólogo de esos primeros años conservadores. Recordemos que Portales fue el financista del ejército de José Joaquín Prieto que vence en los llanos de Lircay, actual séptima región. Y una vez que el general Prieto es elegido como candidato de consenso entre los grupos pelucones, conservadores, estanqueros y o'higginistas, ¿verdad? Nombra a Portales como vicepresidente, a pesar de que este se opuso en un primer instante, ¿verdad? Pero finalmente accedió. Bueno, un hito importante, vamos a ver después, ¿verdad? Fue que el bando pelucón o conservador le dio un carácter legal, constitucional a su acción política, redactando en 1833 la Constitución. En el periodo conservador se sucedieron tres presidentes: José Joaquín Prieto, que tengo acá, la verdad, en la primera figura, a don Manuel Bulnes y a don Manuel Montt. 10 años gobernaron cada uno. Y también he puesto acá como segundo de esta línea de personajes, ¿verdad?, a don Diego Portales, que se le considera el ideólogo del bando pelucón o conservador. Bueno, Portales es uno de los personajes más influyentes durante este periodo. De hecho, algunos historiadores le dan el nombre de época portaliana. Obviamente ese es un concepto que puede ser discutido, ¿ah? Pero que Portales fue importante en este periodo llamado República Conservadora Autoritaria, sí que lo fue, ¿ya? Portales abogaba por la estabilidad, el orden y la mano dura si era necesario. Para él, Chile no estaba preparado para una democracia, por lo que necesitaba ser dirigida por una autoridad fuerte. De hecho, Portales lo dijo sin tapujos, ¿ah? Una vez que el pueblo, decía él, se haya moralizado, haya madurado, haya encontrado el justo camino, ahí vengan las libertades, ahí vengan las garantías, ahí venga el gobierno liberal, decía él, el lenguaje de esa época. Bueno, su figura fue omnipresente, es decir, presente en todos los aspectos de la vida política de la República Conservadora en sus primeros años. Sin embargo, su pensamiento también le granjeó enemigos. Para muchos Portales era más bien, más que un estadista, fue un dictador que gobernó de manera opresiva los primeros años de la República Conservadora.
El 6 de junio de 1837 fue asesinado cuando un regimiento se sublevó en la ciudad de Quillota. Quillota, para nuestra ciudad, fue testigo del apresamiento y el posterior traslado en calidad de prisionero de Portales a Valparaíso. Acá tenemos algunas imágenes, ¿verdad?, de la ejecución de Diego Portales, ¿cierto?, por el regimiento Maipú y Juan C. Antonio Vidaurre. Ahí está ya ese Portales muerto, asesinado bastante cruelmente, hay que decirlo. Bueno, pero sin embargo, la muerte de Portales no termina la República Conservadora, más bien fue al inicio. Pero su ideología se mantuvo. Los conservadores propugnaban un gobierno fuerte, autoritario y centralizado. El presidente era el centro del poder político, con amplias prerrogativas, es decir, atribuciones. Además, se estableció el catolicismo como una religión permitida, como la única, ¿no es cierto?, religión permitida. Debo pensar, ¿verdad?, que ese tiempo Chile se consideraba un estado confesional. De hecho, el presidente de la República había heredado de los reyes españoles el derecho de patronato. Por lo tanto, la Iglesia Católica, los sacerdotes, pasaban también por funcionarios públicos. Por lo tanto, la única religión autorizada para ejercer libremente su culto era la religión católica. Para la oposición, los pipiolos que quedaron, ¿verdad?, los liberales, etcétera, la República Autoritaria se comportó muchas veces como una auténtica dictadura, claro, porque gran parte, por ejemplo, de los gobiernos de tanto de Prieto, Bulnes y Montt, ya se aplicaron medidas excepcionales, en donde el presidente de la República podía conculcar a discreción los derechos más elementales. Pero no caigamos en la idea equivocada de que prácticamente Chile es un estado policial, porque tampoco lo fue. Vamos a ver, ¿no es cierto?, que en muchas materias nuestro país, comparación a nuestros vecinos del Cono Sur, ya avanzamos por un camino bastante interesante y reconocido posteriormente de prosperidad eh, y de evolución política. Bueno, dije recién, ¿verdad?, que un hito clave de la República Conservadora fue la Constitución de 1833. Las ideas conservadoras quedaron plasmadas en la Constitución promulgada en 1833. Ella se definió al país como una república democrática y otorgaba poderes muy grandes al presidente. Entre ellos se encontraba el poder de veto sobre las decisiones del Congreso, así como la iniciativa a la hora de proponer las leyes. Además, el presidente tenía la potestad de decretar el estado de sitio. Él era el jefe supremo del ejército y mantenía el patronato sobre la iglesia. Relacionado con esto último, la Constitución estableció que el catolicismo pasaba a ser la única religión permitida. Es decir, el estado de sitio, incluso está plasmado en la actual Constitución, es un estado de excepción constitucional, el cual el presidente de la República, a partir de hechos, pero justificados, restringe ciertas libertades ciudadanas, el derecho a reunión, el derecho de circulación, ¿ya? El derecho a ese, por ejemplo, el mismo derecho a libertad de expresión, por ejemplo, también se ve restringido, etcétera, ¿ya? Recuerden, mi estimado estudiante, que en este momento nuestra comuna, nuestra provincia, nuestra región, etcétera, nos encontramos bajo un estado de excepción constitucional, que es la zona de catástrofe, ¿ya? Entonces, y eso se decretó antes de la cuarentena que estamos viviendo, vamos a vivir dentro de poco. Entonces, legalmente la autoridad puede restringir las libertades y los derechos ciudadanos, pero siempre y cuando, ¿verdad?, estas restricciones no vulneren los derechos humanos. Bueno, cada legislatura se estableció en 5 años, siendo posible la reelección. El sistema electoral era censitario, pudiendo votar únicamente aquellos que supieran leer, escribir y, ojo, miren lo que la condición que colocaba, poseer una renta suficiente. O sea, para votar según la Constitución de 1833 había que ser leer y escribir, ¿ya? Bueno, ser chileno, mayor, ¿no es cierto?, de 18 años los casados, 21 los solteros, ¿ya? Pero además de eso, además de esas atribuciones o requisitos, se le exigía al votante poseer una renta o un bien raíz, un bien inmueble. Por lo tanto, con todas esas restricciones,
los que votaban de acuerdo a la Constitución de 1833 eran los menos. Bueno, una de las acciones o hitos más importantes de los periodos conservadores autoritarios, ¿verdad? Fue la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana. Esta fue en su origen, fue obra de Portales. Portales veía en Santa Cruz un enemigo de la República de Chile y a la Confederación Perú-Boliviana la veía como una amenaza para nuestra naciente república. Tras el asesinato de Diego Portales en el Cerro Barón en Valparaíso, ¿verdad? El gobierno de Chile culpa a Santa Cruz de haber instigado este asesinato, ¿no es cierto? Y prepara una expedición bajo el mando de don Manuel Blanco Encalada, pero esta expedición fracasa estrondosamente. Se envía una segunda expedición a cargo de don Manuel Bulnes, que finalmente vence en la batalla de Yungay, enero de 1839. O sea, aquí se da una paradoja. A pesar del triunfo en los campos de batalla, con esta guerra Chile no obtuvo un metro de tierra peruana ni boliviana. Nada. ¿Ya? Porque el motivo de esta guerra era disolver la constitución perú-boliviana que, a juicio de la clase dirigente, liderada por Portales, era una amenaza para nuestra naciente república. Ahí tenemos, ¿verdad?, combate portada de guía, combate naval de Casma y la famosa batalla de Yungay, en donde se destacó la sargento Candelaria que se ve ahí en esa imagen. Bueno, en economía, ¿verdad? Un tema importante de los gobiernos conservadores era la mejoría material ya del país. Se abrió nuevos mercados para el trigo y la harina a partir de los años 40. Y también ciertamente la minería de plata y cobre, la cobre de Tamaya, ¿verdad? José Tomás Urmeneta, y Chañarcillo, ¿ya? Que fue descubierto por Juan Godoy, ¿verdad? Y que llegó a ser la mina de plata más grande del mundo. En educación se dieron bastantes pasos, ¿cierto? Ahí tenemos dos importantes e ilustres extranjeros que llegaron a nuestro país y decretaron, ¿verdad?, el inicio de la educación primaria y secundaria y superior. Ya Andrés Bello, ¿verdad? Contratado por el gobierno de Chile, por el gobierno de don Manuel Bulnes, y que fue el primer rector de la Universidad de Chile. También redactó el Código Civil. Y al lado tenemos don José, no don José, don Domingo Faustino Sarmiento, argentino, que fue el primer rector de la Escuela Normal de Preceptores, ¿ya? Que tenía por misión formar a los profesores primarios, ¿ya? Esta también fue creada en 1942, en 1950, con muchas décadas de anticipación a otros países latinoamericanos, ¿verdad? Se formó una escuela normal de preceptoras, para formar profesoras primarias, también bajo el gobierno de Bulnes. Ahora, ¿cómo se produce el fin de la República Conservadora? ¿Ya? Bueno, el gobierno de Manuel Montt comienza con una revolución, la revolución de 1851, ¿verdad? Y a poco andar, el partido de gobierno, el partido o bando pelucón o conservador, va a sufrir un quiebre, ¿ya? Es en torno a un hecho muy fortuito y muy, en un momento dado secundario, que fue la cuestión del sacristán, la que dividió al grupo gobernante. Y se dividió en dos partidos o grupos políticos, nacional, ¿ya?, o también llamado eh, monbarista, y el Partido Conservador o ultramontano, ¿verdad? También denominado conservador católico religioso, ¿cierto? Este catolicismo llevaba al Partido Conservador a seguir los dictados de la Iglesia Católica. Y cuando se iba a producir una segunda revolución, de hecho en 1859 hubo una segunda revolución, ¿verdad? Y Antonio Varas, candidato de gobierno, propuesto por el presidente Montt, se dio cuenta que su nombre provocaba mucha resistencia. Él prefirió, con un gesto de muy republicano, prefirió dar un paso al costado. Y un representante del Partido Nacional, el ala más moderada, ¿verdad? Del ala, ¿no es cierto?, moderada del Partido Nacional, monbarista, don José Joaquín Pérez, fue candidato de consenso, porque era candidato de gobierno, pero no despertaba tanta resistencia en los tres grupos opositores, que era el Partido Conservador Ultramontano, el Partido Liberal y el Partido Radical. Y por eso don José Joaquín Pérez asume como presidente de la República, y con eso se termina la República Conservadora o autoritaria.
Mi nombre es César Calderón, soy profesor de Estado en Historia y Geografía y gusto en saludarles.